Señor y Padre, una vez más ante tu presencia estamos para darte gracias por tu amor, tu bondad, tu cuidado, dándote gracias porque tú estás siempre al pendiente de nuestras situaciones. Te agradecemos por la vida de Benito, te agradecemos por la oportunidad que tú tienes de estar con él, te agradecemos también porque le has dado fuerzas a Gladys. Te pedimos de manera muy especial que en el día de mañana en el examen Leilani esté allí presente. Señor, venimos ante tu presencia porque necesitamos de ti. Necesitamos de tu amor, de tu bondad, de tu cuidado. Y es por eso que pedimos que tú puedas hablar a nuestro corazón en este momento, que tu Santo Espíritu esté en este lugar, Señor. De manera muy especial pedimos el perdón de nuestros pecados. Señor, que tú puedas librarnos de toda maldad, de todo pecado, de toda ofensa contra ti. Y cada día nos podamos acercar confiados, sabiendo que tú estás al pendiente, Señor. Gracias porque en los momentos de dificultad tú no nos has dejado solo. Por el contrario, extiendes tu mano para siempre que podamos seguir juntos y encaminados hacia la meta, que es prontamente conocerte en las mansiones celestiales. En el nombre de Jesús pedimos estas cosas y las agradecemos. Amén. Me gustaría que me acompañaran a la lectura bíblica para esta noche, que la encontramos en el libro de Génesis 39. Génesis capítulo 39, versículo 2. Génesis 39, 2. En mi versión dice de la siguiente manera: pero Jehová estaba con José, quien llegó a ser un hombre próspero y vivía en la casa del egipcio, su amo. Cuando Dios al principio de la palabra hace llegarse a Abraham, llega a donde Moisés, llega a donde Josué, llega a donde Isaac, a donde Jacob, la realidad es que Dios se acerca a estas personas con el deseo de bendecir su vida, con el deseo de que ellos puedan crecer y ser siervos suyos. Aunque estas personas realmente tuvieron situaciones difíciles, Dios en su momento no los dejó solos. ¿Por qué? Porque Abraham, cuando cometió errores, como quiera, Dios se acercó a él y lo convirtió en padre de naciones. A Abraham llegó un momento donde mintió diciendo que su esposa era su hermana para que entonces no le quitaran su vida, cuando realmente, bueno, no lo hizo una sola vez, lo hizo otra vez. Y entonces Dios como quiera se acerca a donde este hombre, a donde Abraham, y le dice, ¿sabes qué? Yo te voy a hacer padre de naciones. Y estábamos leyendo y estudiando durante estos días que Abraham fue tan fuerte, diría yo, tan valeroso de decirle a Dios, Dios, yo necesito que tú me escuches con relación a esto. Así que intercedió por sus familiares a fin de que ellos salieran bien. En el mismo caso tenemos a Moisés, que Moisés intercede también por el pueblo, porque el pueblo le está faltando el respeto a Dios con sus acciones, y Moisés mató a un egipcio, Moisés le dio a la piedra en vez de hablarle, y Moisés realmente no hizo lo que estaba puesto para ser correcto, pero aún así Dios decidió utilizar a Moisés y decidió seguir con él. También tenemos a Josué, que aunque en la Biblia no lo vemos como una persona que cometió algún error bien marcado, hasta el final del tiempo estuvo allí Dios con Moisés, con Josué, ayudándole. Es por eso que Moisés al fallecer, antes de fallecer, le dice al pueblo, este es el próximo, porque Dios lo había visto a bien para que Josué continuara. También tenemos el caso de Pablo, que antes de ser Pablo era Saulo. Y en ese momento de su vida Saulo estaba actuando contra los cristianos. Mandaba a matarlos, los perseguía, coartaba ideas para que ellos estuvieran mal. La realidad es que Saulo, vamos a ponerlo así, la personalidad, el personaje de Saulo era un hombre malo. Pero Dios se encuentra con Saulo, lo deslumbra, lo sorprende y ahora no lo llama Saulo, ahora lo llamo a Pablo, y aquello que había pasado, Pablo no lo trata de evadir, sino que dice, yo era aquello, pero con la ayuda de Dios me sacó y me hizo esto. Hoy me gustaría poder hablar de un caso particular,
que muchas veces lo hemos estudiado y lo hemos leído, y es el caso de Josué. Asimismo, el caso de Josué, de José. José, para hacer fácil la historia, dice que José era nacido de Israel y de Raquel. Era el primer hijo de aquella unión de hombre y mujer que se amaban y que deseaban estar juntos. ¿Por qué? Para añadirle un poquito más a la historia, estaba Jacob en su casa cocinando las lentejas, y después que cocinó esas lentejas llegó su hermano Esaú, y cuando llegó Esaú a la casa le dice, si tú me das la primogenitura, yo te doy las lentejas. Y a Esaú no le interesaba, así que se la dio, engañó a su padre Isaac, se fue huyendo y nunca más volvió a ver a su mamá, nunca más volvió a ver a su papá. Y ahí estaba Jacob, un engañador, huyendo de Dios. Luego de eso, Jacob pelea con Dios, pelea con el ángel de Jehová, se le saca la cadera, y entonces en ese momento en adelante ya no te llamarás Jacob, que significa engañador o suplantador, ahora te llamarás Israel. Y de ahí en adelante Jacob empieza a trabajar a favor de una mejor vida. Dentro de esa vida estaba Lea, la sierva de Lea, Raquel y la sierva de Raquel. De Lea le nacieron cantidad de hijos. De la sierva de Lea le salieron cantidad de hijos. Pero la mujer que él amaba realmente, que Jacob amó desde el primer momento en que la vio, que era Raquel, todavía no tenía hijos. Y el Señor vio bien que Raquel, su mujer amada, tuvieron hijos. Y le puso por nombre José. José era el hijo amado, y él, sin saberlo, su papá le estaba dando más cariño que a sus hermanos. José, uno de 12, porque tenía 10 hermanos y una hermana, y él era el 12º, y luego saldría su hermano Benjamín, que sería el 13º. ¿Por qué les hago esta historia? Porque José nace de una relación de amor, de confianza, de deseo, de pasión, de muchas cosas, porque en este caso Israel amaba a Raquel, y de ahí salió José, un hijo amado, deseado, querido, buscado. Y Israel no lograba cómo esconder el amor que tenía hacia ese hijo. Y sus otros hijos se empezaron a dar cuenta. Sus otros hijos se empezaron a dar cuenta que Jacob, Israel, miraba a José, y para José era todo. Para José eran las mejores cosas. Para José eran los mejores cariños, los mejores juguetes. Y los otros hermanos empezaron a ver esa situación y empezaron a ponerse envidiosos. ¿Por qué no? ¿Por qué a él sí y a mí no? ¿Por qué a él le dan esto y a mí no me lo dan? Hasta el día que Israel le da a su hijo José una túnica de colores. Y como hemos escuchado desde pequeños, esta túnica de colores era muy vistosa, y José la llevaba de un lado a otro y se la enseñaba a todo el mundo y le decía, mira lo que me compró papi, mira lo que me trajo papi, míralo. Y los hermanos lo veían con las muelas de atrás, le decían, qué linda está esa túnica. Posiblemente José de manera indirecta no sabía lo que estaba generando en sus hermanos. De manera indirecta no sabía el odio, el rencor, la furia, la molestia que estaba generando en sus hermanos por él mostrarse de esa manera. Pero ahí no se queda la historia. Cuenta la historia que un día José tuvo un sueño y se levantó y se lo contó a sus hermanos y le dijo, soñé que habían unos matojos, y entre esos matojos habían 11 y en el medio estaba el mío, y esos 11 se inclinaban hacia mí. Y los hermanos le dijeron, tú estás loco. Tú nos estás diciendo a mí, a nosotros, que nosotros nos vamos a postrar ante ti. Y luego de eso apareció otro sueño que decía que habían 11 estrellas y el sol y la luna que se inclinaban hacia él. Y entonces su papá le dijo, tú estás loco. Tú estás diciendo que tu mamá y yo nos vamos a inclinar ante ti. Posiblemente eso no le gustó a su papá. Eso fue una situación donde decía, está bueno con los sueños, ya, para. Pero el Señor sabía unos planes que tenía ya para José, y de esa manera le estaba dejando saber, esto es lo que va a pasar. Tú no lo entiendes, y por más que tú lo digas, no lo van a entender, pero yo sé lo que voy a hacer.
La historia continúa diciendo que un día cuando José fue a ver a sus hermanos, que se supone que estuvieran en un lugar y no estaban, y los encontró en otro lugar, allá los hermanos dijeron, ahí viene. Viene con la túnica, lo más lindo. De lejos lo divisamos. Cuando él llegue aquí, ya estamos cansados de él. Lo vamos a matar. Estaban ya pensando en lo que iban a hacer con su hermanito, con el menor, con ese. Estaban pensando qué iban a hacer. Y cuando se acercó y llegó a donde ellos lo tiraron dentro de una cisterna en lo que pensaba que podían hacer. La idea de su hermano Judá era matarle. La idea de su hermano mayor Rubén era decir, aguanta, aguanta. Vamos a pensar con la cabeza fría, déjame ir a hacer algo. Cuando yo regrese, entonces actuamos. Y se fue Rubén. Y Judá se quedó a cargo, que era el que le seguía. Y pasaron unos ismaelitas, que esto va muy atemperado el tiempo que estamos pasando ahora. Israel contra Ismael. Seguimos. Cuando pasaron estos ismaelitas, le dijeron, mira, tenemos un muchacho ahí, tiene como 13 años, te lo vamos a vender, danos 20 piezas y es tuyo. Con los deditos, con las manitas, con las patitas, tú te lo llevas. Y así lo sacaron y se lo dieron a estos hombres. Y estos hombres siguieron de camino a Egipto. Al llegar a Egipto, los ismaelitas vendieron nuevamente a José, a quien sería su amo por el resto de la historia donde estamos parados ahora. A Potifar, el guardia, el capitán de la guardia del faraón. Y le venden a Potifar. Y está José en un lugar desconocido para él. José estaba joven, pequeño, desnudo posiblemente, porque le habían quitado su túnica y se la llevaron a Israel y le dijeron, mira papi, lamentablemente se lo comió una bestia salvaje, se lo comió. Lo intentamos, pero aquí está la túnica. Aquí está la túnica que tú con tanto amor le cosiste, que le diste con tanto amor. Lamentablemente, nuestro hermano parece que ya no está con nosotros. Mientras la historia real era que José estaba solo en un lugar sirviendo al guardia de ese lugar. Ahora tenemos que entender que Dios estuvo con José en la hora de la aflicción. Cuando José fue vendido, yo no me lo imagino a él riéndose en la cisterna diciendo, ay, qué chévere, estoy aquí abajo, ellos están allá arriba, pero yo estoy bien aquí abajo. Es más, por mí que me dejen aquí. Que un dato curioso es que las cisternas son para guardar agua. Y esa cisterna estaba rota, por lo tanto no tenía agua. Pero la idea real era ahogarlo y que muriera. Entre la cabeza suave y pensarlo suavecito, en lo que nosotros lo pensamos, que el hombre se ahogue allí. Pero el Señor, desde ese momento, protegió a José. Estando en Egipto, nos cuenta la historia, volvemos a la lectura bíblica, Génesis 39, versículo 2. Pero Jehová estaba con José, quien llegó a ser un hombre como próspero y vivía en la casa del egipcio, su amo. Él no estaba simplemente de sirviente, y miren cómo lo dice la palabra, vivía en esa casa. Él no era el sirviente que vivía afuera y venía por las mañanas a preparar café, a preparar huevos con salchicha. No, él vivía allí. Él ya era parte de ese lugar. Y su prosperidad no se basaba en el dinero que tenía en el bolsillo, sino en donde él estaba y quién él era. Así que Dios ayuda a José en su aflicción, dándole y demostrándole que él no lo había dejado solo. Dios en la aflicción de José, cuando José estaba triste en la cisterna, cuando José estaba con los ismaelitas, cuando José es vendido por segunda vez, Dios estaba consolándolo, sosteniéndole y manteniéndole la esperanza para que no se rindiera. José pasó en ese momento por una situación difícil en su lugar. Si seguimos leyendo
Y quiero que leamos estos próximos versículos del 3 en adelante. Génesis 39, versículo 13 en adelante. Vio su amo que Jehová estaba con él, que Jehová lo hacía prosperar en todas sus empresas. Así halló José gracia a sus ojos y lo servía, lo hizo mayordomo de su casa y entregó en su poder todo lo que tenía. Desde el momento en que le dio el encargo de su casa y de todo lo que tenía, Jehová bendijo la casa del egipcio a causa de José, y la bendición de Jehová estaba sobre todo lo que tenía, tanto en la casa como en el campo. Y me detengo allí un segundo. Hace unos versículos atrás, hace unos capítulos atrás, en el capítulo 37, venden a José. Y José estaba afligido. Pero en el capítulo 39 nos cuenta que ya José era un hombre próspero, que era tan próspero que el egipcio se dio cuenta de su prosperidad y le dijo, ¿sabes qué? Quédate a cargo de mi casa, quédate a cargo de mi campo, porque el hecho de que Dios te bendiga a ti, me bendice a mí. Ahora la pregunta que nosotros nos tenemos que hacer es, ¿cuántas otras personas están siendo bendecidos por Dios por causa de nosotros? Potifar, una persona que no creía en Dios, una persona que era politeísta, que tenía muchos dioses, porque en Egipto no había un solo Dios. En Egipto adoraban al sol, adoraban los gatos, adoraban la arena, adoraban las pirámides, adoraban los faraones, adoraban a todo. Y de momento Potifar empieza a decir, espérate, que este hombre que acaba de ser vendido 2 veces, acaba de llegar a mi casa y estando en mi casa, todavía Dios lo está prosperando, no lo ha soltado. Saliendo de su lugar donde estaba tranquilo, de su tierra prometida para ese entonces, Dios todavía está con él. Pues ¿sabes qué? Como Dios está con él y le está bendiciendo en todas las cosas, yo voy a soltar mis cosas y se las voy a entregar a él. Porque si él está conectado con Dios, yo quiero que mis cosas estén conectadas con él. De alguna forma u otra, Potifar estaba llegando a creer en Dios. ¿Por qué? Porque decía, yo me di cuenta que el hombre está siendo prosperado por Jehová. Yo no creo en Jehová, pero Jehová sí. Pero Jehová está trabajando en José. Y no puedo tapar el sol con una mano. Ahora la pregunta que tenemos que volvernos a hacer, ¿estamos nosotros bendiciendo a otras personas por nuestra fidelidad a Dios? José no estaba haciendo otra cosa que no fuera manteniéndose fiel a la promesa de Dios. José no estaba haciendo otra cosa que no fuera lo que le había contado su padre, su madre, lo que había visto, lo que había escuchado. Cuando había escuchado y seré padre, soy el Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob. Él lo estaba viviendo en su vida. José estaba viendo lo que realmente había escuchado de generación en generación. Y ahora, en un lugar distante a su casa, en la aflicción, todavía Dios lo estaba sosteniendo. Lo estaba sosteniendo de tal manera que lo estaba prosperando, aunque él no estaba en su casa. Y ahora tenemos que volver a hacer de nuevo la misma pregunta. ¿Será que nosotros en nuestro hogar estamos bendiciendo nuestro hogar por causa de nuestra fidelidad a Dios? Porque en nuestro hogar puede ser que no haya más nadie cristiano. Puede ser que no haya otra persona que crea en Dios, pero el hecho de que yo esté allí es significativo que mi hogar tiene que ser bendecido por Dios. ¿Por qué? Porque si yo le soy fiel a Dios, Dios es fiel conmigo. Pero si yo no le soy fiel a Dios, ¿cómo yo voy a esperar que Dios me sea fiel? Aunque Dios no deja de ser fiel porque nosotros seamos infieles. Dios sigue siendo fiel. La cuestión es que nosotros no le estamos entregando nuestras situaciones. José sí le estaba entregando sus situaciones. José estaba confiado en que Dios estaba allí con él. Y en su aflicción, Jehová estuvo con él. Ahora, Dios también lo ayudó en la hora de su trabajo. Nos dice la palabra que todo lo que hacía en la casa y fuera de la casa, Dios lo prosperaba. Todo. Si era sembrar una matita de habichuela, salía la habichuela. Si era sembrar caña de azúcar, salía la caña de azúcar. Si era sembrar maíz, ahí estaba el maíz. Si era sembrar tomate, los tomates no cogían plaga.
Y yo les digo algo, yo intenté sembrar caña, maíz, habichuela, tomate, de todo un poco, y no se me dio. Entonces, ¿qué yo tengo que pensar de eso? ¿Tengo yo que pensar que yo no estoy siendo fiel a Dios? ¿O tengo que yo que pensar que hay cosas donde Dios quiere prosperarte a ti, que no es que significa que no me va a prosperar a mí, es que va a prosperar de otra manera? Y de nuevo, no estamos hablando de dinero, no estamos hablando de riquezas, no estamos hablando de carros, no estamos hablando de casas, de trabajo. Estamos hablando que la prosperidad de Dios va por encima de todas esas cosas. Está en salud, está en bendiciones para la casa, en bendiciones para la familia, en conocer cara a cara, en una relación personal a Dios. Eso es algo que solamente uno prospera conectándose a Dios. Entonces, a la hora de su trabajo, José también era prosperado. Si vamos al versículo 22 del capítulo 39 de Génesis, versículo 22, capítulo 39 de Génesis, nos dice, el jefe de la cárcel puso en manos de José el cuidado de todos los presos que había en aquella prisión. Todo lo que hacía allí, todo lo que se hacía allí, él lo hacía. Me detengo un segundo. Cuando José llega a la casa de Potifar, la historia nos cuenta en el versículo 6 en adelante que la mujer de Potifar ve a José, lo ve fuerte, fornido, bonito, joven, y dice, este es para mí. Y constantemente, no una sola vez, no dos veces, constantemente le hacía insinuaciones sexuales a José. Constantemente le decía, acuéstate conmigo. Constantemente le decía esto, constantemente le decía aquello, y José, fiel a lo que Dios había hecho. Por eso es que José estaba siendo prosperado. Porque José, que estando fuera de su casa, que podía haber hecho lo que le diera la gana y darle un mal nombre a Dios, no lo hizo. Y cuando estaba la mujer de José, que lo aprisionó, que lo agarró y le dice, acuéstate conmigo, él le dice, ¿cómo yo le haré el daño? Primeramente a Dios y segundo a mi amo. Lo acusan, lo meten preso, pero estando en la cárcel, como quiera Dios ve a bien prosperarle. Y el carcelero, todo lo que se hacía era por medio de José. Y si había que pintar la reja color rojo, ahí estaba José diciéndole, rojo es que va. Y el carcelero le decía, yo no sé de qué color, pero si tú dijiste rojo, rojo es que va. Seguimos más adelante, porque cuando él en el trabajo se convierte en gobernador de Egipto, también Dios lo prospera. Ahora bien, le da fuerza, le da ánimo, le da sabiduría, le asegura que Dios no lo ha dejado solo, aunque él no estaba en su casa. Y nos tenemos que poner a pensar, ¿por qué José todavía, estando en este lugar lejos de su casa, todavía tenía el poder de Dios? Es que en la hora de la tentación, todavía Dios le estaba ayudando. Cuando aquella mujer que desconocemos de su físico, se acercó a este hombre con el deseo de hacer algo terrible que dañara su relación con Dios, él se mantuvo fiel. Él se mantuvo fiel a lo que Dios le había dicho. ¿Cómo yo voy a hacerle daño a mi Dios? ¿Cómo yo le voy a faltar el respeto a Dios? ¿Cómo yo voy a hacer este pecado tan grande? No contra mí, no contra ti, es contra Dios y contra tu esposo. Así que en la hora de la tentación, también José estuvo aguantado y sostenido de Dios. Cuando creía que el pecado lo iba a dominar, porque José pudo haber caído bien. Dice la Biblia que el corazón del hombre está de continuo al mal. También dice que los deseos de la carne son fáciles para el hombre. En efecto, los deseos de la carne que los encontramos en Gálatas, uno de ellos es el del adulterio y la fornicación. Bien pudo haber caído José, pero él sabía que ese pecado no tan solo iba a afectar su pureza personal, sino también iba a traicionar su relación con Dios. Su interés era que su hogar donde él estaba no se viera dañado y su proceder, lo que Dios había hecho, su progreso, se cayera por una decisión de un gusto y un placer
instantáneo y pasajero. En la hora de la tentación, todavía Dios estaba allí con José. Acusado, no se quiso defender, se quedó callado. Lo llevaron a la cárcel y estando en la cárcel, Dios le bendijo y Dios le ayudó. Estando en la cárcel, Dios lo condujo por el lugar correcto. Y aunque quisieron engañarle, aunque quisieron matarle, aunque quisieron hacerle muchas cosas, como quiera el caso de José, se vio que era un caso de fidelidad. Y si leímos el versículo 23 del mismo capítulo 39 de Génesis, dice, no necesitaba atender el jefe en la cárcel o de la cárcel cosa alguna de las que estaban al cuidado de José, porque Jehová estaba con José y lo que él hacía, Jehová, ¿qué? Lo prosperaba. Entonces eso nos tiene que llevar al último punto de cuando Dios, en este caso, en esta línea de tiempo, cuando Dios estuvo con José. Y fue en el momento y en la hora de la exaltación. En el momento cuando lo llaman a gobernar Egipto, ahí estuvo Dios con José. Pero ¿saben qué hizo José? José, estando en un puesto por encima del que lo llevó a la cárcel, por encima de la que lo acusó de algo injustamente, por encima del carcelero y de todo el mundo, estando allí José, demostró el amor de Dios. Estando allí José, honró a Dios frente al faraón, demostrando que el poder que él tenía se lo iba a devolver a la nación para honrar y glorificar el nombre de Dios. Pero no tan solo se queda allí, sino que dice que José, estando en ese momento, en ese instante, cuando se enteró de las vacas flacas que habrían de venir, comenzó a trabajar en pos de los que creían y de los que no creían en Dios. Por eso es que José estaba siendo prosperado. Porque cuando Dios puso en él el deseo de él comenzar a prepararse para bendecir a los de las naciones alrededor, ahí estaba José haciendo como él quería, como Dios quería. Cuando llegaron los hermanos a buscar comida a Egipto, que decían, no hemos comido, tenemos nuestro padre que está anciano, tenemos un hermano allá. Él los reconoció. José lo reconoció, se habrá acordado del momento en que estaba en aquella cisterna, se habrá acordado cuando lo vendieron, se habrá acordado cuando se burlaban de él, cuando le señalaban, cuando le gritaron, cuando le empujaron, cuando lo tiraron por el piso. Y aún en ese dolor, Dios estuvo allí, sosteniéndole para que él los pudiera perdonar. Finalmente, conservó su vida dentro de la creencia de Jehová y la esperanza de que su pueblo fuera libre al final del tiempo. Al José morir, José pidió que sus huesos los llevaran de vuelta al lugar donde él debían estar. Él nunca perdió de mente o de vista donde realmente el pueblo de Dios tenía que estar, porque allí, hasta allí los había ayudado Dios. Ahora, hermanos, nos tenemos que poner a pensar, una vida con Dios significa una vida de satisfacción, una vida victoriosa, una vida con más altos niveles de cosas para lograr, porque Dios las ha puesto ahí para que nosotros las hagamos. Pero también significa una vida de bendición para los demás. Y yo quiero que nosotros podamos pensar en lo siguiente. José bien pudo haber dejado todo atrás, olvidarse de su padre, de su madre, de sus hermanos, de su vida con Cristo y simplemente comenzar una vida de cero en Egipto. Simplemente pudo haberlo dejado todo y decir, ¿sabes qué? Yo voy a guardar solamente por los que están aquí y que los otros que se mueran de hambre. Él pudo haber hecho eso. Él pudo haber dicho, ¿sabes qué? En esta posición donde yo estoy, cuando aparezca alguien que a mí no me caiga bien, lo mando a matar, si es que el que mando soy yo. Cuando aparezcan mis hermanos, si es que aparecen, van a desaparecer. Pero José sabía que Dios le estaba prosperando a él y que donde él se parara, Dios lo iba a seguir prosperando mientras la honra y la gloria se le dieran a Dios. Hermano que me escucha y que me ve, en tu hogar, en tu trabajo, en tu familia, en tu lugar de comunidad, en donde quiera que te pares,
tú puedes bendecir a los demás por tu fidelidad a Dios. Si tú estás siendo fiel a Dios, Dios te quiere bendecir a ti. Y más allá, porque mucha gente dice bendición. Los chavos que vayan cayendo, no. Es cuando tú estás en un lugar que Dios te pone en ese instante, que Dios te pone en ese momento para que tú puedas bendecir a los demás. Que Dios te pone en ese momento para que tú llegues a otras personas y que esas personas puedan conocer al Dios que tú conoces. José cuando llegó a Egipto, habrá llegado con mucho miedo. Pero ese miedo fue opacándose poco a poco cuando vio que Dios no lo había dejado solo. José pudo haber llegado y tener un miedo terrible, porque era de esperarse. Claramente él estaba en un lugar donde realmente no lo conocían, donde él era el extraño, donde la gente no sabía qué iba a pasar. José pudo haber dicho, aquí llegué y aquí me voy a quedar. No, José dijo, si yo tengo que hacer esto para que el nombre de Dios sea glorificado, que me metan a la cárcel. Si yo tengo que hacer esto para que el nombre de Dios sea conocido aquí en la nación, pues tenemos que destruir los establos y los lugares donde tenemos y tenemos que construir lo más grande, porque esta situación va a pasar. Hermano que me escuche, y con esto les quiero dejar. Dejemos todo en las manos de Dios, porque Él tiene control de todas nuestras situaciones. Dejemos todo en las manos de Dios para que nos acompañe en los momentos de dificultad, en los momentos donde nosotros no sabemos qué hacer, en los momentos donde nosotros no tenemos ni intención de conocer las cosas que han de pasar. Dejemos que Dios obre. Solamente Él conoce lo que es mejor para mí. Solamente Él conoce lo que realmente me beneficia. Solamente Él conoce lo que me hará prosperar. Pero solamente es Él. José no hizo nada para que Dios le bendijera, sino serle fiel. José no dijo, yo estoy orando 40 veces al día. No. José no dijo, yo voy a dar un diezmo tremendo. José no dijo, yo voy a leer la Biblia 500 veces. No, José no dijo eso. Su carácter reflejaba una relación tan profunda con Dios que con sus acciones, sin tener que estar sentado leyendo la Biblia, reflejaba a Dios. Sin tener que estar cantando coritos, reflejaba a Dios. Sin tener que estar diciendo, no, yo soy cristiano. Yo soy cristiano. No, claro que sí. Yo voy a la iglesia 15 veces a la semana. Ahí estoy yo. Él no tenía que hacer eso, porque Dios lo quería prosperar por quien Él era. Hermano, usted no tiene que dejar de ser quien usted es para que Dios le prospere. Ahora, si Dios quiere cambiar algo en su corazón y en su vida, deje que Él lo cambie, porque Él desea prosperarle a usted si usted deja que Él le ayude en su situación. Si usted no quiere que Dios le ayude, Dios no va a forzarlo, pero permítale a Dios que tome las decisiones mejores para su vida, y Él conoce a fin de cuentas qué es lo mejor para nosotros y qué nos beneficia. Vamos a tener una oración para pedirle a Dios que obre. Le invito a que estén en pie para tener esta oración y pedirle al Señor que el caso de José sea nuestro propio caso. Que el caso de José, como él confió, esperó y dejó que Dios bendijera a los demás por medio de él, sea también en nuestra vida. Oramos. Señor, una vez más ante tu presencia estamos, agradeciéndote las bondades que has tenido con nosotros, agradeciéndote la oportunidad que tenemos de conocerte, de saber que tú no nos dejas solos, de saber que tú nos has guardado y de saber que hasta el día de hoy no nos has soltado. Señor, en este momento pedimos que tu Santo Espíritu acampe alrededor de nosotros, que en las situaciones que estemos pasando, en las tentaciones que estemos pasando, en los problemas que estemos pasando, Señor, seas tú obrando y trabajando en nuestra vida. Señor, que como José podamos confiar y esperar en ti, que aunque el temor se apodere en ocasiones de nuestra vida, podamos poner toda nuestra confianza y toda nuestra esperanza en ti. Señor, bendícenos y cuídanos. Ayúdanos a cada día a consagrarnos más a ti. Señor, que podamos conectar contigo por medio de la oración, conectar contigo por medio del estudio de la palabra, por medio de la ayuda a los demás, Señor. Que seas tú obrando de tal manera que nuestra vida bendiga a otras personas por la relación que tenemos contigo. Señor, nuevamente, pedimos perdón por nuestros pecados y ofensas, reconociendo que te hemos ofendido y que necesitamos tu perdón y tu salvación. Y es por eso que
que venimos ante ti solicitando ese perdón y pidiéndote que restaures nuestra vida. Gracias por escucharnos, gracias por bendecirnos. En el nombre de Jesús pedimos estas cosas y las agradecemos. Amén. Amén.